salmo. Escuchen, no lo busquen. Dice la palabra: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que yo te he invocado. Sean avergonzados impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Lo pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando así clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Amén. Leí el Salmo 31 desde el versículo 15 al 24. Nadie puede estar ajeno, si tiene sangre por las venas, a lo que sucede en Venezuela. Somos seres humanos, somos seres sociales, y estamos totalmente involucrados con lo que pasa en nuestro entorno. No podemos descuidarnos como hijos de Dios y estar como ajenos a lo que sucede. Los hijos de Dios no pueden perder de vista que el Dios en quien nosotros confiamos es un Dios soberano. Amén. Y ese Dios soberano tiene el control de todas las cosas. Amén. No importa lo que estemos viendo, nunca pensemos que Dios perdió el control. Dios sigue gobernando. Y Dios sigue teniendo el control del país que tenemos, nos guste o no nos guste. Amén. Y no puedo, como hijo de Dios, olvidarme de eso. Debo mantenerme con la convicción y la confianza de que mi Dios reina, de que mi Dios gobierna, que no hay gobierno ni circunstancia que no esté bajo su control. A su debido tiempo, Dios cumplirá sus propósitos con este país. Amén. Tampoco olvidemos que cuando una nación se olvida de Dios, hay juicio. Nunca olvidemos, cuando un país le da la espalda a Dios, esa actitud, esa conducta no vendrá sin consecuencia. Dios castigará el pecado, sea quien sea, esté dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Dios castiga el pecado. Amén. Amén. Dios no está oído sordo o ajeno a lo que sucede. El Dios que acabo de ver aquí es un Dios que castiga al soberbio. Es un Dios que castiga la injusticia. Pero los hijos de Dios debemos confiar. Amén. Y tratar de leer, de escuchar, de entender cuál debe ser la respuesta nuestra en tiempos como este. Dios quiere un pueblo. ¿Será que Dios quiere una Venezuela que vuelva a esto? Amén. Bueno, muchas veces pensamos que el problema es que vuelvan los otros. No, vamos a comenzar por nosotros. ¿Estoy yo volviendo a Dios como Dios quiere que yo vuelva? Me pregunto. ¿Estoy yo volviendo a Dios como Dios quiere que vuelva? ¿No será que Dios está usando la circunstancia para purificar a su pueblo? Amén. ¿No será que Dios está usando esa circunstancia para que su pueblo confíe más en Él? Para que su pueblo se aparte de todo aquello que ha hecho, que muestra
desconfianza en Él. Es tiempo de purificación. ¿Lo creemos? Es tiempo de limpiarnos. Es tiempo de que entendamos que nuestra única esperanza está puesta en Dios. Amén. Es tiempo de buscarle más. Pero es tiempo de no perder la perspectiva en el Dios soberano que gobierna. Así que no nos descuidemos. Mantengamos una actitud de vigilancia, de crecimiento y de búsqueda. Yo tengo una búsqueda. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo debo yo actuar en este momento? ¿Cuál debe ser mi conducta como ciudadano venezolano ante lo que vivo a mi alrededor, ante lo que veo? Debemos buscar de corazón para que Dios nos mueva a cada uno a actuar en consonancia. Esta mañana cuando hablamos de la alabanza, llega un tiempo para que nuestros labios proclamen y confiesen a Jesucristo como el Rey soberano. Amén. Que digamos, mira, Jesucristo es la única respuesta para este país. Jesucristo es el único que gobierna con poder. Amén. Y a menos que los venezolanos pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde, aquí no va a pasar nada. Amén. Vamos a orar hoy por Venezuela. Póngase de pie. Ponme la mano del hermano que tiene al lado. Vamos a acordarnos. Vamos a decir a nuestro Dios. Dígale a Dios, Dios, tú eres soberano. Tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Tú gobiernas en Venezuela. Tú gobiernas en la ciudad de Caracas. Tú no has perdido el control. Tus ojos están abiertos. Tú ves toda injusticia. Tú miras la mentira. Tú miras la soberbia. Tú miras el engaño. Y sabemos, Señor, que tú eres también un Dios justo que castiga el pecado. A ti te honramos, te glorificamos, te exaltamos. Dígale al Señor, Señor, aumenta mi fe. En este tiempo aumenta mi confianza en ti. Permite que yo pueda estar seguro en ti, no en las circunstancias, no en lo que veo. En este día, dígale al Señor, renuncio al temor, a la incertidumbre, a la inseguridad, al miedo, a cualquier cosa, Señor, que deshonre tu nombre. Te pido, Señor, que me muevas a mí en primer lugar, a purificar mi vida, a reconocer mis pecados, a romper con el pecado de una vez por todas, a levantarme en el nombre de Jesús, a vivir para tu gloria, a caminar arrepentido, a vivir de una forma que todo lo que yo haga traiga gloria y honra a tu nombre. Levanta a tu pueblo, Señor, y te ruego que tengas misericordia de Venezuela. Acuérdate, Padre, como tú dices el libro de Habacuc, en medio de tu ira, acuérdate de tener misericordia. Que aquí está un grupo de tus hijos que quiere agradarte, que quiere honrarte. Dele gracias a Dios porque la palabra de Dios promete que a los justos Dios cuidará, que a los justos Dios protegerá, que a los justos no le faltará nada, que a los justos Dios le dará la victoria, que los justos verán su gloria, que los justos serán transformados, que los justos serán cambiados y que a pesar que en nuestro entorno haya necesidad y violencia, tú nos protegerás. Dele gloria a Dios porque usted ha disfrutado hasta el día de hoy de su seguridad, de su esperanza, de su poder, de su protección, de su provisión. Alabe el nombre de Dios, alábelo, diga Señor, te alabo, te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra, mi Dios, porque tú has sido bueno, porque tú me has protegido. Dice tu palabra, Señor, que a los fieles guarda Jehová. Ayúdame, dígale al Señor, ayúdame, Señor, a esforzarme para esperar en ti. Y que mi corazón tome aliento, tome fuerza, tome energía, tome fortaleza para vivir en este tiempo, para la gloria de tu nombre. Dile gracias, Señor, dile gracias, Señor. Alabe, Señor, dile gracias por todo esto. Ahora, Padre, ahora que voy a poner tu palabra,
ministra en el poder de tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, que sea una demostración de sabiduría del cielo. De tal forma, Señor, que tu iglesia en esta mañana tenga una recepción de tu verdad. Y esta palabra transforme sus corazones. Les dé confianza. Lo fortalezca y este pueblo crezca más a la imagen de Cristo. Confiamos, Señor, que tus propósitos se cumplirán en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y leemos en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. No se olviden que estamos estudiando este libro. Lo estaremos estudiando por todo este año 2014. Y esperamos que cada libro que pasemos en la iglesia no sea un simple ejercicio académico, sino que cada libro de la Biblia por el cual pasamos deje en nosotros frutos verdaderos, frutos de arrepentimiento, cambios en nuestras vidas, una fe más sólida y una capacidad cada día mayor para poder servir a los propósitos de Dios en esta tierra. Que la palabra de Dios dé su fruto. Amén. Y como dijo el Señor, al 100%, para gloria de su nombre. Así que manténgase aprendiendo, tome nota. Nosotros, particularmente, no sé qué están haciendo toda la célula. Yo estoy en la célula que me toca a mí dirigir. Le entrego el bosquejo cada semana para que vayan aprendiendo, vayan repasando. Queda un recurso, un bosquejo y unas notas para que podamos aprovechar al máximo el estudio del libro Romanos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay miles de personas en el mundo que están haciendo un grandísimo esfuerzo por hacer lo mejor que puedan para quedar bien con su Dios. Todas las sectas, todos los grupos falsos tienen una terrible situación. Es que dependen de las obras para tener contento a su Dios. Y si no cumplen con los requisitos que le exigen, su Dios se va a molestar muchísimo y en cualquier momento lo va a castigar, lo va a eliminar, le va a ir mal, lo va a mandar para el infierno. Y así uno encuentra de los grupos animistas a las religiones más importantes de este mundo, que no quiero ni nombrar, que ellos dependen demasiado, casi totalmente, de las obras. Algunos aún necesitan dar su vida, inmolarse para ganar la salvación. Y esa tragedia no es solamente un problema de los grupos falsos. La Iglesia de Jesucristo también ha sido afectado por este engaño y este error. En la Iglesia de Cristo también hay muchísima gente que consciente o inconscientemente cree que por el modo como se comporta, por las obras que hace, va a encontrar el favor de Dios y va a quedar bien con Dios. Y algunos pueden estar aquí sentados con la angustia de que como no están haciendo nada para Dios, a lo mejor van a terminar en el infierno. Cuidado. Esa no es la situación. Los hombres pareciera que fuera una característica de la naturaleza pecaminosa humana. Creemos que podemos hacernos justos con nuestra propia fuerza. Y constantemente estamos inventando demasiado.
creando nuestras propias alternativas. Y la iglesia cristiana no ha quedado atrás. La iglesia cristiana ha inventado muchas reglas. Yo le he contado varias veces en una iglesia de aquí de Venezuela que prediqué hace como 2 años, cuando entré en la puerta había un decálogo enorme, desde arriba hasta abajo, normas para los miembros de esta iglesia. Y decía cosas como de la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de comportarse, y cosas como esa que algunos en sus distorsiones ponen reglas y normas. Hay religiones que tienen tomos dedicados a las reglas y las normas que deben establecer para encontrar la salvación. De lo contrario, se van a perder. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, que acabamos de terminar, lo ha concluido con varias afirmaciones importantes. La primera afirmación importante del capítulo 3 es que la salvación que Dios ofrece solo se obtiene por la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación que Dios ofrece solo se obtiene por la fe en Cristo. Amén. No hay otro camino. La fe, decía el apóstol Pablo en el capítulo 3, excluye toda jactancia. Significa que nadie puede decir, yo me salvé porque soy mejor, porque soy bueno, porque me la sé toda, porque prediqué más, porque enseñé más, porque estuve más en la iglesia, porque ofendí más. Por la fe no va a ser posible que nadie le quite la gloria a Dios. Y dijo Pablo también, para terminar el capítulo 3, que la fe justifica al hombre sin la necesidad de cumplir con las obras de la ley. ¿Amén? La ley no es el medio. Y más adelante hablaremos de eso, que la ley es la consecuencia, las obras son la consecuencia, las obras son las consecuencias de la vida verdadera con Dios. Ahora, en todo el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo utiliza todo ese capítulo para mostrar el ejemplo de Abraham. Ponga mucha atención a esta vida. Su ejemplo lo que trata de mostrarnos es que el hombre puede llegar a ser justo solamente por la fe y jamás por sus obras. Y este es un punto de vida o muerte. Porque aunque muchos de nosotros decimos con la boca que lo creemos, que solo por la fe y no por las obras, consciente o inconsciente caemos en el error de vivir por las obras. Y que caemos en el error de querer agradar a Dios y alcanzar el cielo por las obras. Y hay que digerirlo bien para no caer en este gravísimo error. Porque podría ser que si usted comenzó de punta a punta confundido, que aún no sea ni salvo. Porque no ha confiado realmente en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Abraham tiene una posición especial entre los judíos. Él fue el fundador de la nación de Israel. Él fue llamado y transformado por Dios para ser un instrumento de los planes de Dios para todas las naciones. Dios le pidió a Abraham que abandonara su familia y su país con el propósito de usarlo para hacer de él el padre de una gran nación. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio 2 promesas que se cumplirían si él le obedecía con absoluta confianza. Si leemos el libro de Génesis, el capítulo 12, los primeros 3 versículos, encontramos esta invitación de Dios a Abraham, donde dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia, el versículo 4, que se fue Abraham como Jehová lo dijo. ¿Qué hizo Abraham? Hizo exactamente como Dios le había dicho. Si usted revisa en Génesis capítulo 12, el versículo 13, perdón, el capítulo 13, versículos 14 al 17, el capítulo 15, versículos 1 al 7, el capítulo 18, versículos 15 al 18, el capítulo 26, versículos 2 al 5, el capítulo 28, versículos 3 al 15, en todos esos textos, Dios vuelve a repetirle las mismas promesas a Abraham, con 2 partes fundamentales. Yo te voy a bendecir como hombre, como padre de familia, como esposo, te voy a bendecir con tus hijos, te voy a bendecir con riqueza. Hay una bendición terrenal,
humana. Yo te haré un hombre bendecido en esta tierra. Vas a prosperar desde todo punto de vista. Me ha dicho Dios la promesa a Abraham. Pero la segunda parte de la bendición no solamente era una bendición material, había una bendición espiritual que abarcaría todos los hombres en la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y por medio de ti mi bendición de la salvación irá a todos los pueblos de la tierra. Amén. Este hecho extraordinario, este primer acto de fe es un hecho extraordinario e increíble, porque ese acto de fe inicia el proceso del cual yo hoy soy beneficiario. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. La Biblia habla que Abraham cumplió con las exigencias de Dios. Y usted va conmigo ahí al libro de Hebreos, al capítulo 11, y vamos a leer en primer lugar esa parte ahí del versículo 8 en adelante, el versículo 8 al 12 y luego del 17 al 19, y mira lo que dice la Biblia. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y si vamos al versículo 17, dice la palabra, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho en Isaac se la llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Fue por la fe. Abraham le creyó a Dios. Y por esa fe y confianza en las promesas de Dios, él recibió, dice la Biblia, que su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, él recibió la salvación. Note muy bien claro, hermano, que Abraham no tuvo que guardar la ley para agradar a Dios. Solo tuvo que creer. Tuvo que confiar en lo que Dios decía. Amén. Es importante. No hay participación humana en ese proceso de salvación. Tú tienes que creer en lo que Dios hizo. Amén. 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 En lo que Dios hace y en lo que Dios hará. Amén. Por eso Abraham recibió las promesas que Dios le había dicho. Ambas promesas, la terrenal y la espiritual. Porque Dios no nos bendice así. Yo no le bendice para cuando esté en el cielo. No, la bendición de Dios comienza ahora en la tierra. Dios es un Dios que bendice. Amén. Y muchos de nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios, de la promesa, porque Abraham le creyó a Dios, recibió en carne propia. Usted tiene que hacer procedimientos, normas, libros de autoayuda, conferencias y cosas que la gente hace para encontrar la prosperidad y la bendición. Si usted le cree a Dios, Dios nos va a bendecir. Amén. 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 Bendito el nombre del Señor. Ve que Abraham entonces no guardó la ley. Vean el detalle en Gálatas 3:17. Veanlo ahí para que usted vea que 430 años después de este acto de fe fue cuando la ley fue dada. Tremenda bofetada para los judíos. Abraham no existía la ley por ninguna parte. Abraham fue salvo solo por la fe. Porque le creyó ¿a quién? A Dios. Confió en Dios, creyó en su palabra, creyó en sus promesas. Solo simplemente creyó en la promesa de Dios y Dios le otorgó una nueva vida y una nueva nación. Como uno ve ya en Génesis 12, 4 a 5. Y con su ejemplo debemos aprender hoy de manera clara y contundente. La fe sola en Cristo justifica al hombre pecador. Aleluya. Otra vez. La fe solamente en Cristo justifica al hombre pecador. Ninguna otra cosa. No le pongan ningún aditivo. Hay demasiadas mentiras en este mundo.
que los hombres han creado para ponerle, por eso Lutero defendía la sola fides, solo la fe, solo por la fe en Cristo, y eso fue lo que transformó la vida de un monje que estaba en un conflicto, en una tremenda lucha, y cuando encontró solo el hombre por la fe vivirá, eso transformó su vida, porque hasta ese día vivía angustiado por cumplir a Dios con todas sus obras, haciendo cosas, pagando votos, pagando penitencias. Lutero tenía un problema que era considerado prácticamente un loco, un esquizofrénico, un enfermo mental, porque él vivía tanto con la carga de lo que tenía que cumplir con Dios, que iba al confesatorio en la mañana y pasaba 3-4 horas todos los días, y después que el abad se cansaba de tanto escuchar sus bromas, el tipo daba media vuelta y se volvía a hacer, se me olvidó algo más. Quien no pone la confianza y por la fe en Dios vive una angustia en su vida, una vida tribulada. Tengo que aprender a confiar en Dios como obrar. Entonces, veamos ahí el versículo 1 al 3. ¿Cómo fue justificado Abraham, el padre de la nación judía? No fue justificado por las obras. ¿Queda claro eso? Si para Abraham fuera posible salvarse por sus propios esfuerzos, tendría motivos para llenarse de orgullo para sí mismo, pero no para con Dios. Aquí dice el apóstol Pablo. Abraham fue justificado solo porque creyó en Dios. ¿Van conmigo? Abraham fue justificado solo porque creyó en Dios. Así lo afirma la Escritura. Usted ve allí en el texto de Génesis 15:6, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en Romanos 3:30 dice la palabra, otra vez, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, en este caso Abraham, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, nosotros. Amén. Es solamente por la fe. Dese cuenta, tanto es así que Pablo llama a Abraham el padre de todos los creyentes. Ve ahí Romanos 4:11. Léalo conmigo. Dice la palabra, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Va conmigo? ¿Quién es el padre de los creyentes? Abraham, porque fue el primero que se salvó por la fe. El número 1. Ahora, si usted va conmigo allí a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, hay algo ahí maravilloso que me encanta. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así, Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? No fue por las obras. Y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, ¿quiénes son de la fe? Levante la mano conmigo. ¿Usted es de la fe? Sepa usted que si usted también hace lo mismo y por fe que en Cristo, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Dios. Aquí dice Abraham. ¿No va conmigo? Y después dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Vean cómo llama aquí Abraham, el creyente. Y anteriormente, el padre de la fe. Amén. ¿Y qué cosa más hermosa implica aquí? Que por la fe, por la misma fe que Abraham se salvó, también nosotros nos salvamos. Pero también aquí una implicación profunda. La misma bendición que Dios prometió a Abraham, también hoy es nuestra. Amén. Sí. ¿Usted sabe lo que es bendición? La palabra bendición en el hebreo verakah e irene en el griego. Esa palabra bendición es una palabra más rica de la Biblia junto con shalom. Porque la bendición habla de salvación. La bendición habla de sanidad. La bendición habla de prosperidad. La bendición habla de salud. Tú eres bendecido por Dios con la salud,
con la prosperidad, con la salvación y con la prosperidad económica también. ¿Me lo cree? Los que somos de fe, también la misma bendición que Dios le prometió a Abraham es nuestra. Dele gloria a Dios por eso. Como decíamos esta mañana en la clase, en la guerra espiritual que tenemos muchas veces, nosotros vivimos a veces derrotados porque le creemos las mentiras al diablo. Yo no nos mete en la cabeza, yo voy a ser pobre, yo nunca tendré nada, nunca voy a prosperar, seré esto, me voy a casar, no sé cuántas mentiras le crees al diablo. ¿O no es cierto? Pero si creemos en esa palabra del Señor, cuando Pablo dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, con sus riquezas celestiales, conforme a sus riquezas en gloria. Yo soy bendecido, no conforme a mi cuenta bancaria, sino a la cuenta bancaria de Dios. Amén. Amén. Y que conste que no soy predicador de la prosperidad. Soy predicador de la palabra. Amén. 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 Y en Hebreos 6 dice, cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando dice el autor del capítulo 6, que a veces se refiere a eso, que por qué es imposible que Dios mienta, se refiere a la promesa que le dio a Abraham, que todos los que seamos de fe seríamos bendecidos. Amén. Es imposible que Dios nos falle. Amén. Si usted le cree a Dios. Abraham se la puso fe al Señor, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos igualitos que Abraham. Dios le puso y dice, ay, lo voy a dar. Ahí está la bendición. Es tuya. Y después le dijo, ahora dámela. Ahora dámela. Y mátalo. Dale una puñalada. Déjamelo ahí, besito. El tipo fue, creyó de tal forma que llegó con el cuchillo hasta este instante, ¿cierto? Yo no sé qué tú tienes que matar al Señor. Y por eso el Señor no te da la bendición, porque no has creído. ¿Está bien? No sé qué más debes entregarle al Señor. Si la fe no es de chisma, no va a recibir la bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, ninguna persona alcanzará la salvación por medio de las obras. ¿Quedó claro? La salvación es solo por la fe. Y no se olviden, eso fue allá de Mateo 7, 22 y 23. En aquel día algunos dirán, Señor, yo profeticé tu nombre, profetas. Y otros dirán, Señor, yo hablé en lengua. Yo eché fuera demonios. Y otros dirán, hice muchos milagros. Y el Señor le dijo, ¿te das cuenta? Para que se den cuenta que no son las obras. Para que se den cuenta que no son las obras, ni porque sean muy cristianas, entre comillas. Cuidado. Jesús le dirá, apartado de mí. ¿Le faltó qué? Arrepentimiento primero. Hacedores de maldad. Nunca, nunca, nunca los conocí y sacaban demonios. Nunca los conocí y hablaban en lengua. Cuidado. Es por la fe. Es por la confianza que tenemos en el Dios Todopoderoso. Y por eso el libro de Romanos machaca y requete, machaca y requete, machaca. ¿Por qué lo machaca tanto? ¿Verdad que somos muy brutos? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Está bien? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Para que nadie diga, yo me salvé porque prediqué más sermones. Yo me salvé porque saqué y hice más milagros. Yo me salvé porque fui más al culto. Cuidadito, que no es por eso. Y usted sabe, mucha gente sentada en la silla que hace cualquier cosa en la iglesia y aún no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Está bien? Por eso la iglesia vive con una angustia luchando. ¿Cómo es que tenemos iglesias que todavía perseveran en el pecado? ¿Por qué? Porque hay mucha gente entre nosotros que todavía no está salva. Tiene una confusión. Cree que porque entró a la religión y hace las cosas de la religión. ¿Está bien? Como si yo hice que fuera para los judíos y yo hiciera todo lo que hacen los judíos. Me lavo las manos, los sábados. Yo puedo hacer todo eso. Y sin embargo,
no soy salvo. Cuidadito, hermano, que Dios tenga misericordia. Pablo usa ahí en el versículos 4 y 5 el ejemplo del trabajo. El que trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino porque lo merece. ¿Quedó claro eso? Pero la cosa no es así con la fe. El que cree en Dios, su fe lo acredita como justo, aunque no lo merezca. ¿Ve la diferencia? La diferencia aquí es que yo no hago nada, no merezco que me paguen, ¿verdad? Sin embargo, por la fe, Dios me declara justo, no mereciendo que lo declare. ¿Y por qué será eso? Por eso dice Juan 3:18, el que cree no es condenado. Amén. Amén. El que cree. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Vean lo que dice la palabra. La fe de Abraham fue aceptable ante Dios, no por sus obras, ni aún por su fe. Moca aquí. Su fe le fue considerada como justicia porque Dios en su gracia la consideró y se la acreditó como suficiente para su salvación. Amén. ¿De quién depende entonces? De Dios, de su gracia. Ni aún depende de mi fe. Pero Dios pide que sea por fe, que yo confíe en lo que Él hizo por mí para recibir ese regalo de la salvación. Y aunque la fe es requerida para la salvación, no tiene poder para salvar. ¿Estamos oyendo? Hay un movimiento moderno que predica fe en la fe. Cuidado, la fe por sí sola no salva. Es la fe en Dios. Es la confianza en lo que Dios hace y hizo por mí por medio de Cristo. Amén. ¿Quedó clarísimo? No es por la fe mía por sí sola, yo creí. Y entonces tenemos la mala maña y yo acepté a Cristo. Yo levanté la mano. Yo un día confesé con los labios a Cristo. Ay, cuidado. Y han hecho del acto de la confesión o de aceptar un fin en sí mismo. ¿O no? Y dice, es que yo hice la confesión. No como yo, tú puedes hacer la confesión. Así como yo digo, yo puedo decir aquí, hermano, ¿sabes una cosa? Yo me robé un carro. ¿Yo puedo decir eso? ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? Pero yo por dentro me importa un bledo, me río, me burlo de ustedes porque me robé ese carro. Está bien, porque no es de corazón, no estoy sintiendo de verdad. ¿Cierto? Yo puedo decir cosas por los labios, por compromiso, porque estoy confundido y sin embargo no estar realmente creyendo en lo que estoy haciendo. No estoy realmente confiando en lo que Dios hizo por mí por medio de Cristo. Amén. Amén. No es lo que yo hago por Dios. Lo contrario, si yo pudiese hacer algo para Dios, para salvarme, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Está bien, yo pisotear. El poder para salvar reside solo en la gracia de Dios que obra por medio de la obra expiatoria de Cristo. Amén. Es la obra, la gracia de Dios que obra por los méritos de Cristo. No es la fe mía, yo logré salvarme por la clase de fe que tuve. No depende a la final ni de mi fe, depende de Dios. Amén, hermano. De tal modo que la salvación verdadera siempre glorifique a Dios. ¿Está bien? No haya ninguna minúscula cosa que tú digas fue por mi fe. Para Él y por Él es la gloria de Dios, ¿cierto? Decía Pablo ya en Romanos 11:36. La gloria es para Dios. La salvación es el acto más glorioso que Dios ha hecho en la humanidad. Amén. Amén. Y depende siempre de Él y de su gracia. Ahora, hermano, una implicación importante. Toda persona debe reconocer que es un pecador. ¿Estamos oyendo esto? No es posible la fe verdadera si no reconocemos que somos ¿qué? Pecadores. Porque si yo tengo la necesidad de un Salvador, si no reconozco primero mi condición de ¿qué? De pecador. Soy un pecador. No es solamente acepto a Cristo. No es solamente yo acepto a Cristo, yo primero reconozco mi condición espiritual y mi necesidad de Dios y de su perdón.
O sea, la más grande necesidad que yo tengo es que Dios me perdone. De lo contrario, ¿voy a parar dónde? ¿Dónde? Dígalo sin miedo. No diga así como, al que diga parte 3 se le cae una paja. No, mano. Diga, va para el infierno. Si usted no reconoce sus pecados, va al infierno. Porque todavía, quien no reconoce su condición pecaminosa, es una manera muy como dice, muy disfrazada de confiar en mi propia justicia. Es como decir, es que yo todavía soy justo, yo soy bueno. Si yo no reconozco mi condición de pecado, por eso Jesús en una oportunidad dijo, yo no vine a buscar a los justos, ¿te acuerdas? Yo vine a buscar ¿qué? A pecadores arrepentidos. Amén. A gente que reconozca que necesita de la salvación, porque de lo contrario terminará en el infierno. Amén. No nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Ni que prediquen así. Nos gusta que Dios es amor, que Dios es misericordioso. A menos que reconozcamos el pecado y nos arrepintamos de nuestros pecados, no es posible la salvación y la fe que salva. La fe que salva surge de un corazón arrepentido. ¿Decimos amén? Amén. Ahí hay. Los arrepentidos aquí ven, los salvos verdaderos viven un arrepentimiento constante. Porque lo han entendido desde antes de salvarse. Han entendido eso. Moca con eso. Entonces, hermanos, la verdadera fe incluye apartarse del pecado y volverse a Dios arrepentido. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quedó clarísimo así? El ejemplo del rey David. En los últimos versículos vemos lo que Pablo toma otro ejemplo. Primero fue el trabajo, ahora el ejemplo de David para afirmar lo mismo de Abraham. La salvación solamente por fe fue la experiencia del rey David. ¿Está bien? Para David, el hombre bienaventurado es aquel que es justificado sin razón. No hubo allí cuando David pecó, que metió la pata bien feo, asesinó, adulteró, engañó y una lista más de pecados. No vino Natán y le dijo, mira, 5 penitencias, ¿no dijo eso? Hay un corazón que se quebrantó delante de Dios. Amén. Y Dios en su gracia decidió perdonar. No hubo necesidad que David pudiese que hacer ninguna cosa. Simplemente reconoció que sus pecados, que era un pecador que merecía la muerte, el castigo de Dios. Y acudió como un pordiosero desesperado para que Dios lo salvara y lo perdonara. Amén. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios lo perdona. Por eso, ese Salmo 32 es maravilloso. Y me encanta cuando al final dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto, bienaventurado el hombre a quien no culpa iniquidad y cuyo espíritu de engaño. Y después al final dice, muchos dolores hará para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos Jehová justos y justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo llegó a esta condición el salmista? Por la gracia de Dios, por la fe, porque creyó en un Dios que perdona, en un Dios que tiene misericordia. Para David, el hombre feliz es aquel que es perdonado de sus pecados. Por gracia, Dios perdona al pecador que confiesa sus pecados y le es contada por justicia por causa de Cristo. El hombre tiene la máxima dicha cuando sus pecados no se toman en cuenta. Si usted revisa la Biblia en Isaías, por ejemplo, 43, 25, Isaías 42, 22, dice la Biblia que Dios es un Dios perdonador, un Dios que perdona el agravio. En el Salmo 103, 12, dice la palabra de Dios que cuanto está lejos el oriente, el occidente, hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Miqueas dice la Biblia que Dios se complace en perdonar, en mostrar misericordia. Y dice el Evangelio de Juan que si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Y cómo recibimos el perdón? Por la fe. Porque confiamos en lo que Dios hizo por nosotros, al dar a su propio Hijo Jesucristo y pagar por nuestros pecados. Él fue la expiación
Él ocupó el lugar por nosotros en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y Dios, que es justo, cuando tú confiesas tus pecados, te los perdona. No por tus méritos, no por tus obras, sino porque Cristo pagó por ese pecado. Amén. Gracias. Amén. Delante de Dios, toda obra humana no tiene ningún valor para la salvación. Que quede claro. Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha pagado la deuda, y cuando un pecador arrepentido acepta la obra de Cristo a su favor, queda perdonado. Esta es la maravilla de la salvación. Amén. Creo que Dios por eso. Gracias. Concluimos con 3 cosas importantes. Número 1, debemos considerar si de manera verdadera y auténtica confiamos en Cristo para salvación. Amén. ¿Ok? ¿Tú estás seguro que tú has confiado en Jesucristo y en lo que hizo por ti en la cruz para tu salvación? ¿O estás confiando todavía en tu propia justicia y en tus propias obras? Mosca. El que confía en las obras no tiene la salvación verdadera. Solo el que ha puesto la fe en Cristo, el justo vivirá por la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que a todo aquel que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que a todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe. No hay otra forma. Gloria a Dios. Amén. Número 2, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Las obras son el resultado inevitable en toda persona que ya tiene la salvación. Amén. Que quede claro. Usted jamás se salvará por las obras, pero después que es salvo, vivirá en las obras de Dios. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La confusión trae como resultado que uno nunca siente que ha hecho suficiente para Dios. Y hay mucha culpa. Y algunos hasta nos quemamos físicamente, nos matamos. Nos matamos inconscientemente, nos estamos matando físicamente porque creemos que tengo que quedar bien con Dios. Cuidado, cuidadito con eso. Y como consecuencia, algunos de nosotros todavía vivimos con la inseguridad de la salvación. Amén. Nadie se salva por lo que hace, pero el que es salvo hace mucho para Dios y para su gloria. El que es salvo se compromete con los planes de Dios en la tierra. El que es salvo lleva a Cristo a otras personas. El que es salvo lleva la bendición de Dios que tiene y la comparte con otros. El que es salvo influye en la vida de la gente que está a su alrededor. Bendito el nombre del Señor. Y por último, cuando confiamos verdaderamente en Cristo, no obedeceremos por obligación. O sea, tengo que hacerlo. ¿Está bien? Porque esa es otra distorsión. Si usted tiene esa compulsión interna que tiene que cumplir con las tareas evangélicas, religiosas, y se siente agobiado y castigado, usted tiene un problema. La salvación verdadera nos lleva a obedecer en una forma libre y voluntaria. Yo quiero hacerlo. Nadie me obliga. No es un deber, es un placer. Los que tenemos a Cristo no servimos por deber, sino por placer. Yo estoy aquí en este momento disfrutando de algo que me gusta hacer. No con un gusto. Porque los que somos de Cristo, todo lo que hacemos, lo hacemos con gusto, nos deleitamos y lo disfrutamos. Y esa es la gloria y la plenitud que Dios le da a los que tienen la verdadera salvación. Que solamente es por fe. Amén. Cierre sus ojos. No es cuestión en esta mañana solo de que usted diga yo acepto a Cristo. No es solamente eso. Es cuestión de que usted reconozca su necesidad de Dios, que es un pecador perdido, que ha entendido que la paga del pecado es muerte y que necesita del verdadero Salvador. Si en algún momento usted ha dudado, usted no tiene ningún problema en decir al Señor: Señor, yo quiero reconocer mi necesidad de ti porque soy un pecador perdido. Y dígale al Señor: yo pongo mi confianza en esta mañana en Cristo, en los méritos de Él, en quien derramó su sangre en la cruz por mí,
en lo que Él hizo por mí. Y tú has prometido, Señor, en tu palabra. Lo dijo Jesús ayer en Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Y yo creo en esa palabra. Y cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él la hará. Confiamos en que si hemos puesto la confianza en Cristo, somos salvos. Ahora, Señor, aquí está tu pueblo. Tú conoces sus batallas, sus luchas, sus debilidades, sus limitaciones, sus derrotas. Pero, Señor, todo comienza con el arrepentimiento. Todo comienza con la fe. Todo comienza con el nuevo nacimiento. Y a menos que estas cosas ocurran, el resto de la vida será un desastre. Pero si nacemos de nuevo porque hemos puesto la fe únicamente en lo que tú, Dios, quien pusiste a tu Hijo como propiciación por nuestros pecados, has hecho por nosotros, podemos creer que tenemos la salvación, que nuestro nombre es Cristo en la vida y que un día te veremos cara a cara. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra afianza, tu palabra fortalece, tu palabra da vida. Que tu Espíritu Santo mueva a tu pueblo en esta mañana para que sea una comunidad animada, fortalecida en tu verdad y llena de tu poder y tu gracia para vivir dentro de tu voluntad. Los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.